Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos una vez más a las charlas organizadas por la colectiva Yo Cuido. Yo soy la señora Mireya Regoso y en esta ocasión tenemos un tema muy importante. Para empezar les voy a presentar a la colectiva. Nosotros somos una colectiva formada por familiares cuidadores, en su mayoría mujeres, que estamos a cargo de los cuidados de nuestros hijos con discapacidad. La colectiva Yo Cuido Perú visibiliza el tema de los cuidados y buscamos que el Estado dé políticas públicas reconociéndolos en una ley como un derecho fundamental y también el derecho a cuidarse, cuidados de manera digna. Y también se implemente un sistema nacional de cuidados. En esta ocasión, como siempre se hace, la colectiva Yo Cuido promueve charlas informativas para que las familias se puedan empoderar y estar al tanto, ¿no? En este caso vamos a tener la charla sobre el uso del cannabis medicinal, cuál es la situación actual en el Perú sobre este tema y sobre qué uso se da para las personas con discapacidad. Va a estar a cargo del doctor Gianpolo Sores Yanqui, es médico cirujano especialista en medicina física y rehabilitación. También él está a cargo de dar el soporte a familiares, a personas, pacientes que usan el cannabis medicinal. Entonces, gracias doctor y gracias a todos por participar en este momento. Y le doy pase, doctor, para iniciar la charla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Mireya, por la introducción. No sé si me escuchan todos bien, pero bueno, como siempre, saludos a todas las que están conectadas. Para mí es un honor y es un gusto participar de todas las actividades que ustedes realizan en todo lo que es el tema de esta gran labor que hacen ustedes como cuidadoras 24/7. Venimos trabajando en forma en conjunto hace bastante tiempo ya. Y bueno, somos realmente, llevamos una relación muy buena porque nos intercambiamos información, intercambiamos vivencias, intercambiamos posiciones, intercambiamos diferentes experiencias que nos suceden, no solamente desde el punto de vista de las mamás y los papás como cuidadores y los pacientes, obviamente los chicos, los niños y las niñas, o los adolescentes o los adultos, que en el caso que sea, sino también desde el punto de vista médico. En mi caso me sirve mucho como profesional para poder desarrollar y mejorar aún más mi terapéutica y mi manera de poder ayudar a otros pacientes que puedan tener alguna de las patologías o los problemas que adolecen sus familiares. Bueno, primero que nada, este es un trabajo de investigación que se realizó entre el año 2018 y el año mediados del 2021. Se llegó a un número grande de pacientes y lo que hicimos en colaboración con otros médicos, la doctora Sonia, el doctor Carlos Eduardo, fue juntar información para poder saber cuál era el contexto general del cannabis medicinal en el Perú, quiénes eran los pacientes, o qué pacientes o qué diagnósticos eran los más frecuentes que existían en ese momento, ¿no? Llegamos a diferentes conclusiones. Encontramos una gran población de pacientes adultos, ¿no? Y sobre todo adultos mayores, y también una población de niños también. Así que vamos a ir revisando un poquito lo que se hizo. Pasa a la siguiente, por favor, Mireita. Bueno, esto es un trabajo en donde se buscaron objetivos, se utilizó un material descriptivo, se escogió una población que fue la población que llegó, se utilizaron criterios de inclusión y exclusión y se utilizó un tratamiento estándar a base de los prototipos que teníamos en ese momento después del convenio Innovate Perú, que nos facilitaron los permisos para poder hacer nuestras pequeñas fórmulas para abastecer a nuestros pacientes, para saber la reacción y poder dar darnos una pequeña idea de la efectividad que tenía el tratamiento en ellos, ¿no? Y bueno, presentamos unos resultados que los vamos a ver al final. La que sigue, porfa. Los objetivos era describir las características sociodemográficas de la población usuaria de cannabis medicinal en el Perú, determinar los diagnósticos clínicamente comprobados que requerían de su uso,
entre los años 2018 y 2021. La que sigue, por favor. Este es un diseño epidemiológico tipo observacional y retrospectivo de corte de pacientes que concurrieron a consulta entre el 2018 y octubre del 2021. Las variantes fueron la edad, el sexo, el diagnóstico. La que sigue, por favor. Se incluyeron a casi todos los pacientes que ingresaron a la consulta, ¿no? Pacientes de todas las edades que, habiendo recibido los tratamientos estándares habituales para sus patologías, no presentaron buena respuesta terapéutica. Es decir, que todo paciente que de alguna u otra manera ya venía informándose o sabía que el cannabis era una herramienta terapéutica, pero que no la tenía o no tenía acceso a ella, ¿no? Y no sabía si funcionaba o no. Y se sacaron o sea, se les excluyó a aquellos pacientes que presentaban patologías como problemas de cardiopatía isquémica, arritmias o hepatopatías crónicas o problemas de tipo psiquiátrico como psicosis descompensada. Esos finalmente no eran posibles de darles tratamiento. El tratamiento estándar habitual se considera como aquellos tratamientos que son reconocidos y se utilizan en la clínica de forma permanente como recursos terapéuticos de elección y científicamente avalados frente a las distintas patologías existentes. En el periodo entre el año 2018, agosto y octubre del 2021, consultaron 862 pacientes para tratamiento con cannabis medicinal. Los pacientes fueron asesorados, se aperturó historia clínica y se completó el formulario a fin de iniciar terapia con aceite. La que sigue, por favor. Todos los pacientes que acudieron a uno o más controles recibieron información sobre los cannabinoides y sus efectos y la activación del sistema endocannabinoide como tal en el organismo. Se les brindó asesoría sobre efectos terapéuticos del cannabis, basados en conocimientos científicos y metodología basada en evidencias vistas en otros países que tienen bastantes años o con mucha mayor cantidad de casos clínicos que en el Perú en el momento que comenzamos, ¿no? Se plantearon expectativas realistas y calidad de vida enfocada a los diagnósticos de cada paciente. La que sigue, por favor. Se explicaron las diferencias entre el cannabis artesanal, el cannabis de uso médico regulado, las interacciones farmacológicas, los posibles efectos secundarios. Es verdad que en ese momento, si bien es cierto, siempre existió la necesidad de que se dé una alternativa terapéutica a diferentes diagnósticos, se encontraban en la calle o en diferentes sitios aceites medicinales artesanales hechos en forma casera para poder asistir a muchos de los familiares que los pacientes tenían o, ¿cómo se llama? Sin saber muchas veces qué cosa estaban tomando, ¿no? Si es que el miligramaje era correcto, si tenía un cannabinoide determinado o le faltaba alguno, entonces era como un poco trabajar ojos cerrados con lo que existía en esos momentos. Asimismo, dentro de las interacciones farmacológicas se les habló también de los posibles efectos adversos que podían existir, ¿no? Sobre todo en pacientes que cursaban o tenían problemas de dolor crónico o tratamientos paliativos, ¿no? En la primera consulta se apertura la historia clínica y se llenan los datos de filiación, como una historia clínica normal: nombre, edad, sexo, escolaridad, datos personales, número de DNI, teléfono, antecedentes patológicos, patologías que motivaron la consulta, evolución de las mismas, tratamiento que recibían, exposición anterior o nunca frente al cannabis medicinal, un examen físico, y se le citaba en forma continua para hacerle seguimiento para ver la evolución del tratamiento. Los tratamientos duraron aproximadamente entre más o menos 3 a 7 meses con cada uno de los pacientes. La que sigue, por favor. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con algunas plantas. Esta es una pequeña planta de cáñamo en inicios de floración. Gracias al trabajo de investigación en conjunto que hicimos con Innovate Perú, podemos, digamos, avanzar un poco más en ese entonces para saber cuál era, cómo era el mecanismo de trabajo y cómo es que las plantas podían brindarnos los cannabinoides que nosotros buscábamos para las fórmulas de nuestros distintos pacientes, ¿no? La que sigue, por favor. Los pacientes acudieron un total de sexo masculino y femenino, de los cuales de esos 800 pacientes, el total
masculinos llegaron a ser un 44% y un 56% de mujeres. Es decir, 479 mujeres y 383 hombres, para un total de 862. La que sigue. El 100% de pacientes mayores de 80 años fueron el 11.5%, los adultos mayores entre 60 y 80, 33.20%, los adultos entre 30 y 59 años, 35.3%, jóvenes entre 18 y 29, 7.3%, y adolescentes de 12 a 17, 4.5%, y niños de 0 a 10 a 0 a 11 años, 8.2%. O sea, tuvimos una población potente entre los 60 y los 80 años. La que sigue, por favor. Dentro de la torta de patologías o enfermedades que pudimos encontrar, la que es el dolor crónico neuropático o crónico intratable fue el que fue más buscado, ¿no? Llegando a ser el 33% del total de pacientes. Seguido los tratamientos secundarios, quizás por la pandemia en algún momento, ¿no? De estrés, insomnio, ansiedad, de un 20%. Y después los pacientes que tenían espasticidad, como problemas hemiplegias, o pacientes con síndromes medulares, o pacientes con Parkinson, o pacientes con esclerosis múltiple, que presentaban dolor y rigidez articular. Después los pacientes con epilepsia refractaria, un 15%, y clasificamos un pequeño grupo también de dolor netamente oncológico, 8%, y las alteraciones del comportamiento, un 8%. O sea, un gran número, yo diría más de un 40%, un 48% de pacientes que sufrían dolor desde leve hasta paliativo en patologías oncológicas. La que sigue, por favor. El paciente oncológico, que fue el 8% de los pacientes que nos llegaron, casi siempre venían porque estaban recibiendo un tratamiento quimioterápico, sufrían de náuseas y vómitos, y eso, con las fórmulas que pudimos trabajar con ellos, ayudó bastante a controlar bastante las náuseas para que puedan seguir su tratamiento de tipo quimioterápico. Con esto apuntar a mejorar su calidad de vida. La que sigue, por favor. Dentro del dolor crónico neuropático o crónico intratable encontramos diferentes patologías, ¿no? Encontramos patologías como las del aparato locomotor, donde está comprometido el cartílago, en el caso de artritis, artrosis, casi siempre de la mano con problemas también a veces inmunológicos, como artritis reumatoidea. Después otro grupo grande de pacientes con fibromialgia. La fibromialgia siendo una patología dolorosa, que causa múltiples, más de 21 puntos dolorosos en el cuerpo humano. Entonces, eso fue uno de los criterios más importantes de diagnóstico. Otras patologías como el lupus, bueno, la misma artritis reumatoidea. La primera artritis son las artritis y las artrosis comunes. Después tenemos el grupo de las alteraciones musculoesqueléticas de 8.7%, que es muy importante, en donde están las cervicalgias, las lumbalgias, las dorsalgias, que es muy frecuente encontrar, ¿no? Es muy frecuente encontrar. Ahora, estos son patologías, en este caso, que se manejan con también otro tipo de terapéutica, como los estiramientos globales, los ejercicios respiratorios y los agentes físicos, sin llegar a la terapia medicamentosa. Otro tipo de problemas dolorosos, como la cefalea, la migraña, como la osteoporosis y diferentes patologías dolorosas como neuralgias, en 2.4%, la neuropatía posherpética, 2%, pacientes con esclerosis múltiple, una enfermedad terrible, 1.4%, en un caso espondilitis anquilosante y ELA. La que sigue, por favor. Dentro de los pacientes con espasticidad encontramos el parkinsoniano, siendo uno de los principales afectados con problemas de rigidez. Después, los pacientes de espasticidad multifactorial. Después el grupo también de niños, antes de eso, el 13% con PC, ¿no? Los accidentes cerebrovasculares con 6.4% y los pacientes con hemiplegia o cuadriplegia con 2.9%. La que sigue, por favor. Bueno, ustedes conocen ya la planta de cannabis. Esta es una flor de cannabis en donde podemos encontrar sus diferentes
sus diferentes estructuras botánicas. ¿No? Tenemos las hojas en forma de abanico, los tallos, tenemos los pistilos en esta flor que ya está, bueno, que ya está en su etapa de floración última, de color amarillo, pero también algunos pistilos de color ámbar. Y los tricomas, donde encontramos, que son estas pequeñas vesículas, donde encontramos a los cannabinoides, ¿no? El THC y el CBD. Cannabinoides. Y que son la fuente finalmente de donde se van a producir los aceites medicinales o los diferentes derivados de uso exclusivamente médico. La que sigue, por favor. Diferentes tipos de convulsiones encontramos en el síndrome convulsivo, un 92% de epilepsia refractaria, es un gran grupo dentro de los que vimos, un 6% de convulsiones de origen a determinar, a veces con diagnósticos no muy claros, y otro 2% de pacientes con movimientos involuntarios. El que sigue, por favor. Dentro de la epilepsia refractaria, estos fueron los diagnósticos que encontramos: el síndrome West con 12 pacientes, hidrocefalia no común 2, niños con PC 14, microcefalia 1, mucopolisacaridosis 1, síndrome de Rett 2, TEC 2, encefalitis autoinmune 1, síndrome de Dravet 1, meduloblastoma 1, síndrome de Lennox-Gastaut 5, atrofias corticales 1, esclerosis tuberosa 3, síndrome genéticos 2 y síndrome de piernas inquieta 1. La que sigue, por favor. Dentro de las alteraciones del comportamiento encontramos el autismo de 64.2%, ¿no? Les hemos dado atención, tratamiento. El TDAH, 17.2%, y los pacientes como tipo Alzheimer o demencia senil, un 18.6%. Bastante grupo de pacientes con autismo. La que sigue, por favor. Dentro de los trastornos de estrés y ansiedad, encontramos el estrés postraumático con 38%, el insomnio, que está dentro del grupo de los pacientes con ansiedad leve generalizada y que llena trastornos del sueño, y el 24% de accidentes, ansiedad y pacientes con ataque de pánico. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Es un paciente que, algunos de los pacientes que hemos visto, ¿no? Con hemiplegia, pacientes amputados, que pacientes presentan espasticidad, y que a través de nuestro trabajo hemos podido derivar a centros especializados en muchos casos y poder atenderlos de la mejor manera, dándoles algún tratamiento siempre de nuestras manos, ¿no? Pacientes como del grupo también. Nuestras campañas de Navidad, que siempre le hemos hecho con mucho gusto, ¿no? La que sigue, por favor. La que sigue. Dentro de los prototipos que pudimos desarrollar gracias al trabajo de investigación, nos quedamos con nuestras fórmulas, las más importantes, nuestro aceite de CBD al 5%, que nos ha servido muchísimo para tratar a pacientes con epilepsia y pacientes con ansiedad y problemas de insomnio. Y por otro lado, nuestro aceite clásico, que tiene un porcentaje de THC también bajo, menos del 1.5% y 5% de CBD, que nos ayuda a tratar el dolor crónico neuropático leve, contracturas musculares, fibromialgia, patología de tipo no tan potente. Desarrollamos un medicamento un poco más fuerte, que es para el tratamiento, la que sigue, por favor, que era para tratamiento ya de pacientes paliativos, en donde necesitamos una concentración un poco mayor, y que es nuestra fórmula especial, que bueno, por el momento no la tenemos, que es la que está ahí, que la podemos ver, que tenía una concentración un poco mayor de ambos cannabinoides para poder manejar el dolor de tipo muy fuerte, que no sea los opioides, y que generalmente lo cursan pacientes ya en sus etapas, muy difíciles dentro de una patología oncológica, por ejemplo. Y nuestra pomada antiinflamatoria para los problemas del aparato locomotor, ¿no? En articulaciones, en dolores, en problemas fibromiálgicos, en lumbalgias, en cervicalgias, en todo lo que son problemas del aparato locomotor. La que sigue.
Bueno, y tenemos el propósito también de sacar una línea a base de cacao con CBD para poder darle también a algunos pacientes que quisieran recibir atención o abordaje que no sea de la vía sublingual. Ya estamos a puertas de eso, estamos esperando por el momento nuestra respuesta, la respuesta que tenemos en Digemit para comenzar ya con nuestras fórmulas magistrales y nuestros preparados oficinales. Nuestra oficina farmacológica y nuestra farmacia especializada se encuentra en San Andrés, en Pisco, en Ica, como ustedes saben. Y con mucho gusto estamos desarrollando fórmulas magistrales y vamos a comenzar apenas podamos, lo más pronto posible, seguramente en este mes de octubre o el mes de noviembre, para que puedan ustedes recibir nuestra atención. Y bueno, este es un pequeño resumen de lo que se hizo durante todo este tiempo. Es un pequeño resumen de las patologías más frecuentes. Ustedes se podrán dar cuenta del gran marco de pacientes que hay con parálisis, con PC, niños con autismo que requieren de nuestro cuidado y otras patologías que son también prioritarias del uso del cannabis. Así que, bueno, chicas, como siempre, yo con muchas ganas de escuchar sus preguntas y para poder conversar un poco más sobre lo que ustedes crean conveniente. Muchas gracias, doctor. Entonces pasamos ahora a la segunda hora de consultas. Se le agradece la asistencia a todos y gracias, doctor, por estar siempre presto a apoyarnos con sus charlas. Ahorita vamos a empezar. Muchas gracias.